todo eso y ahora nos quedamos acá en los cambios post-mortem. Ya esto es lo que tenemos que acabar hoy. Y nos quedamos hablando también de por qué el pescado se deteriora más rápido que la carne y explicamos todas estas razones. Una de las razones era que los peces son animales poiquilotermos y por lo tanto su temperatura corporal es próxima a la del ambiente. Esto hace que cuando se sacan del agua se produzca un delta de temperatura que supone la aceleración de las reacciones tanto enzimáticas como el crecimiento microbiano y por lo tanto esa es una de las razones que justifica que su deterioro sea mucho más rápido que el de una carne, ¿ya? Este problema es todavía mayor en las especies de aguas frías porque, quieran o no, las especies tropicales están adaptadas a una temperatura mayor, entonces el delta que se produce al sacarlas del agua es más pequeño. Pero imagínense un abadejo de Alaska que vive a 4 grados. Entonces el delta que se produce cuando sale del agua hasta temperatura ambiente es muy grande y eso supone una gran aceleración porque cuanto mayor sea el delta de temperatura, mayor va a ser la aceleración de las reacciones, ¿vale? Tanto enzimáticas como microbianas y por lo tanto más rápido va a ser el deterioro. Entonces eso implica que una vez que el pez sale del agua, es necesario la aplicación del frío cuanto antes. Ya es como una contrarreloj. Cuanto antes se pueda aplicar el frío al pescado, mejor porque más larga va a ser su vida útil. ¿Ya? También hablamos que hay factores extrínsecos que influyen como el tipo de captura, la manipulación y el sistema de refrigeración que se utilice. El tipo de captura está muy relacionada con el estrés, el agotamiento que sufren los peces en la red durante todo el proceso de pesca, ¿ya? Y cuanto más se estresa el pez, más rápido va a ser después de su muerte todo el deterioro y los cambios post-mortem, ¿ya? Dentro de esta sección de tipo de captura, destacarles que no todos los tipos de capturas son igual de estresantes para los peces. En concreto les voy a hablar de dos tipos de pesca, los arrastreros que pescan por arrastre y los cerqueros que pescan por cerco, ¿ya? En el caso del arrastre, los barcos arrastreros usan redes de arrastre. Esta en concreto es una red de fondo porque tiene acá unos lastres, unos pesos que hace que la red pueda desplazarse por el fondo marino, ¿vale? Pero también hay barcos arrastreros de superficie. Es cuestión de quitarle estos pesos a la red y la red se va inmediatamente a la superficie, ¿vale? Bueno, el caso es que los que pescan por arrastre de fondo es una pesca, este tipo es una pesca no selectiva, puesto que acá entra a la red todo pez que está cerca del fondo sin hacer ninguna diferenciación, ¿ya? Y esto tiene un gran impacto negativo sobre la calidad porque imagínense que estos peces que entran a la red son arrastrados por el fondo marino, pues no sé cuántos kilómetros hasta que la red se llena y el barco la iza a bordo, ¿de acuerdo? Y esto lógicamente da lugar al agotamiento de los peces y las capturas que se pescan por este tipo de pesca pues tienen una menor vida útil, ¿vale? Aparte tiene un gran impacto sobre la fauna que vive en el fondo del mar, porque no todo lo que está ahí es de interés para la pesca. Sin embargo, todo va a la red, ¿vale? Sin embargo, la pesca de cerco es menos estresante para los peces y da lugar a un pescado de mayor calidad. Es más selectiva también porque con este método de pesca el barco, como ven, rodea el banco de peces. Los peces nadan en bancos, ¿vale? Los que nadan cerca de la superficie nadan en bancos. Entonces con la red se rodea el banco de peces y una vez que está rodeado la red se cierra por aquí abajo y queda como un embudo, ¿vale? Como un colador.
y, mejor dicho, como un colador, ¿ya? Y bueno, entonces es más selectiva porque permite un poco seleccionar la pesca que uno quiere capturar y es la más usada para especies pelágicas. Las especies pelágicas son las que nadan, las que viven y nadan cerca de la superficie. Y dentro de estas, pues tenemos, por ejemplo, las sardinas, las anchovetas, el jurel, el atún, todos estos son especies pelágicas, ¿vale? Bueno, eh, vamos a ver en concreto cómo son las etapas y cambios post-mortem que se producen en el pescado y vamos haciendo algunas diferenciaciones con la carne cuando proceda. Este es el resumen de todo las etapas y cambios post-mortem que puede experimentar el pescado, desde que sacamos al pez del agua hasta que se pudre, ¿vale? Es una línea del tiempo. Entonces, cuando se sacamos al pez del agua, el pez se va a morir por asfixia, puesto que respira el oxígeno que está disuelto en el agua. Y una vez que se muere, va a pasar por una etapa de pre-rigor, igual que ocurre en la carne, en la que se produce lo mismo que hablábamos para la carne, que las células, el animal, el pez en este caso se muere, pero las células siguen vivas y siguen con sus procesos enzimáticos y para mantenerse vivas necesitan energía y esa energía la consiguen mediante glicólisis anaerobia a partir del glucógeno. El glucógeno se hidroliza a glucosas y la glucosa, como no hay oxígeno, se utiliza por vía anaerobia, glicólisis anaerobia, produciendo ATP y ácido láctico, ¿vale? Ahora, el ATP, como la célula genera poco ATP y consume más del que genera, llega un momento en que se va a acabar y en ese momento se instaura el rigor mortis, ¿vale? En los pescados, después del rigor mortis, comienza el deterioro, ¿ya? Primero, un deterioro que se llama autolítico porque está producido por las enzimas del propio pez. Los músculos, los órganos tienen enzimas y este primer deterioro, como les digo, está producido por las enzimas del propio pez. Ahora, lógicamente en el pescado hay una cierta carga microbiana. Al principio está en las agallas, en la piel, en el intestino, pero con el tiempo, después de que el pescado o el pez se muere, pues las bacterias, la carga microbiana empieza a crecer y empieza a invadir el músculo también, ¿ya? Entonces, como ven, bueno, esto es lo que representa este triángulo, que al principio la carga microbiana es muy baja, pero poco a poco va creciendo y va siendo mayor. Llega un momento en que la carga microbiana está en número tal que todas las reacciones metabólicas de estos microorganismos empiezan a ser notorios en el producto, en el pescado, ¿vale? Entonces llega un momento en que comienza el deterioro microbiano, el deterioro que es consecuencia del crecimiento microbiano. Al principio no se detecta el deterioro microbiano porque la carga microbiana es muy baja, ¿ya? Pero como las bacterias van creciendo y creciendo y van aumentando, va a llegar un momento en el que comienza a ser perfectamente notorio el deterioro microbiano en el producto, en el pescado, como consecuencia del crecimiento microbiano, ¿vale? Entonces, dentro de este escenario, que lleva lógicamente a la putrefacción, vamos a estudiar cuáles son los tipos de deterioro autolítico más importantes, que son estos de acá, y cuáles son los tipos de deterioro microbiano más importantes. Bueno, los cambios post-mortem en el pescado se caracterizan por unos cambios sensoriales muy notorios. Los ojos del pez van hundiéndose con el tiempo y se vuelven cóncavos, al mismo tiempo que la pupila se enturbia y la córnea se vuelve opaca, ¿ya? Eh, Otro cambio muy característico es el olor. El olor al principio es un olor a fresco, que con el paso del tiempo va volviéndose un olor desagradable, ya conforme avanza el deterioro. La textura
también cambia. En el rigor mortis ya sabemos que vamos a encontrar un pez totalmente rígido, pero en los procesos de deterioro, como veremos y veremos cuáles son los que están implicados, se va a producir un ablandamiento, ¿vale? Otro cambio importante es que comienza en la superficie del pescado a aparecer una capa viscosa como consecuencia del crecimiento microbiano, especialmente en las aletas y en las branquias. El músculo se ablanda y la espina central, conforme el pescado pierde frescura, se va pudiendo desprender con mayor facilidad de la carne. Si el pescado está muy fresco, uno tira de la espina y es muy difícil separarla, pero cuando el pescado ya está deteriorándose, ya ha comenzado el deterioro, cada vez es más fácil separar la espina central de la carne sin que notemos ninguna resistencia. Bueno, el desarrollo del rigor mortis es igual que en la carne, solo que tiene lugar más rápidamente, ¿vale? El escenario es el mismo, el pescado se muere, o el pez se muere, con lo cual no hay regulación nerviosa ni hormonal, no hay aporte de oxígeno ni de alimentos, de sustratos. Se mantiene la actividad enzimática porque las células siguen vivas y se va produciendo una lenta despolarización de las membranas, ¿vale? Entonces, ante esta situación, la célula utiliza el glucógeno, hidrolizándolo a las glucosas que lo forman para obtener energía. Mediante glicólisis anaerobia produce ATP que usa para sus procesos enzimáticos, pero también produce ácido láctico, que lleva a la disminución del pH, que ya saben que acompaña a la instauración del rigor mortis, ¿ya? Cuando el ATP se termina porque la célula consume más del que produce, y gracias a la salida del calcio del retículo sarcoplasmático se produce la unión irreversible entre actina y miosina en las miofibrillas y como consecuencia la instauración del rigor mortis. Esto lo digo rápido porque ya lo hemos repetido en carne ya como 2 veces, ya, así que ya se lo deberían ustedes saber. Bueno, el rigor mortis se caracteriza por, como ven en esta foto, una rigidez y pérdida de flexibilidad absoluta, igual que en la carne, como consecuencia de esa unión irreversible entre la actina y la miosina que se establece, ¿ya? Y también una disminución de la capacidad de retención de agua del músculo, puesto que disminuye el pH por la producción de ácido láctico, esto también se lo saben. Ahora bien, acá viene una diferencia grande con la carne. En el caso del pescado, ¿cuánto baja el pH en el rigor mortis? Pues el pH baja poco, ¿ya? Pez vivo, 7,3, rigor mortis entre 6 y 6,8. La mayor parte de las veces queda más próximo a 6,8, ¿vale? Luego, esta es una diferencia porque en la carne de mamífero el pH en el rigor mortis disminuye hasta valores próximos a 5,5, ¿ya? Sin embargo, en el pescado no baja de 6, ¿vale? Es muy difícil que baje de 6,5, 6 en honrosas excepciones, ¿vale? Por ejemplo, el atún. En el atún sí que alcanzamos pHs de 6. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye menos el pH durante el rigor mortis en el pescado que en la carne? Pues la razón es muy sencilla. Disminuye menos en el pescado porque los peces tienen una menor reserva de glucógeno. Al tener menos glucógeno van a poder obtener menos glucosas y al tener menos glucosas, por glicólisis anaerobia, producen menos ácido láctico, menos ATP. Al producir menos ácido láctico, el pH baja menos. Baja algo, pero baja mucho menos que en un mamífero, ¿vale? Después de que se instaura el rigor mortis, comienza lo que es el deterioro, ¿vale? Esto ya se lo he comentado. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Vamos a ver primero el deterioro autolítico y después el microbiano. El deterioro autolítico, dentro de este proceso, que es el deterioro primero que se produce en el producto, en el pescado, como consecuencia de la actividad de sus propias enzimas, de los enzimas endógenos del pez,
se producen, como consecuencia de este deterioro, se producen las primeras pérdidas de calidad del pescado, ¿vale? Ahora, esto deterioro autolítico contribuye muy poco a lo que va a ser el deterioro global que va a experimentar el producto. Son los primeros cambios, son las primeras pérdidas de calidad, pero contribuyen poco a lo que va a ser el deterioro global, ¿vale? ¿Y cuáles son estos procesos autolíticos? Les voy a hablar de tres: degradación de nucleótidos, proteólisis y lipólisis. La degradación de nucleótidos, ya se lo comenté cómo se producía cuando hablamos de los compuestos nitrogenados no proteicos, puesto que el ATP es uno de ellos, ¿vale? Yo les comenté que después de la muerte del pescado, del pez, el ATP, adenosintrifosfato, se convertía en adenosindifosfato, en adenosin monofosfato, en inosina monofosfato, esta en inosina y la inosina en hipoxantina, ¿vale? Y que la degradación hasta aquí, hasta el IMP, era muy rápida, y sin embargo la degradación del IMP hasta hipoxantina era mucho más lenta, ¿ya? Y también les comenté que esto tenía una consecuencia diferente en la calidad en función del compuesto. En el caso del IMP, el IMP tiene una implicación positiva en la calidad porque se describe que tiene un sabor agradable, a fresco, a dulce de la carne, ¿vale? Sin embargo, la hipoxantina tiene una implicación negativa porque tiene un sabor amargo, ¿vale? Entonces, este proceso de degradación de nucleótidos, si se fijan, perdón, acá, ¿vale? Están las dos cajas, está en la de deterioro autolítico, acá, y en la de deterioro microbiano, acá. ¿Por qué? Pues porque hay un paso, la degradación de inosina hipoxantina, que también puede ser catalizada por enzimas bacterianas, ¿vale? Las enzimas que van creciendo en el pescado son capaces de hidrolizar, perdón, las bacterias que van creciendo en el pescado son capaces con sus enzimas de hidrolizar la inosina y transformarla en hipoxantina, ¿ya? Pero las bacterias es esto lo único que pueden hacer, degradar la inosina a hipoxantina. Sin embargo, las enzimas del pez, las enzimas endógenas, son capaces de catalizar cada uno de los pasos de la cadena, ¿ya? Entonces, en el caso de la hipoxantina, esta se forma por las dos vías, por vía endógena y por vía microbiana. Pero hasta aquí, hasta la inosina, todos estos compuestos se forman exclusivamente por vía endógena, ¿vale? Otra deterioro autolítico importante es la proteólisis. La proteólisis que se produce en el músculo, que da lugar al ablandamiento del pescado. Acuérdense que el pescado en rigor mortis es no sé cómo llamarlo, una pieza totalmente rígida, ¿vale? Y dura. Sin embargo, gracias a la proteólisis se produce de nuevo el ablandamiento, ¿ya? Las enzimas implicadas en el ablandamiento del pescado son más variadas que en el caso de la carne, donde las calpaínas eran las más importantes, si se acuerdan, que hablábamos de el ablandamiento que se producía durante el acondicionamiento o maduración de la carne. Bueno, como les digo, en el caso del pescado, la proteólisis que se produce está catalizada por distintas enzimas, no solo las calpaínas, sino también catepsinas y colagenasas, ¿ya? Como consecuencia de la actividad de estas enzimas se produce la rotura de la estructura de los sarcómeros y también la degradación de parte del colágeno gracias a la actividad de las colagenasas. Aparte de esta proteólisis, que tiene lugar en el músculo y que produce el ablandamiento, en el pescado se puede producir otra proteólisis en un lugar totalmente distinto y con una consecuencia totalmente diferente. Y es la proteólisis catalizada por proteasas intestinales en especies que no se visceran. ¿Y cuáles son estas? Bueno,
Hay especies, la mayoría se visceran, como veremos en tecnología de productos pecuarios, ¿vale? Pero hay especies que no se visceran por motivos logísticos, que son las especies que son de pequeño tamaño, que son pelágicos pequeños, como sardina, anchoveta, jurel. Estas especies de pequeño tamaño no se pueden eviscerar. Imagínense lo que supondría eviscerar una tonelada de sardinas de 10 centímetros de longitud, ¿vale? Entonces, estos peces no se visceran, ¿ya? Y es en estos peces donde podemos encontrar problemas por esta proteólisis catalizada por las proteasas intestinales del pez, ¿ya? ¿Cuáles son estas proteasas intestinales? Pues la tripsina, la quimotripsina, las aminopeptidasas son enzimas proteolíticos que actúan en la digestión, ¿vale? Nosotros también las tenemos en el tubo digestivo. Estas enzimas pueden dar lugar en el pescado a lo que se llama estallido ventral, ¿vale? Y es que en esta etapa de ya post-mortem, durante el deterioro autolítico, en estas especies que no se visceran y por lo tanto tienen todo el paquete intestinal en su sitio, estas enzimas pueden dar lugar a la ruptura de la pared abdominal, ¿vale? Entonces el pez aparece con el vientre roto, ya rajado, como consecuencia de la actividad de estas enzimas. Claro, esto se da en especies que no se visceran porque son las que tienen todo el paquete intestinal y también se aumenta el problema si estos peces son capturados después de comer, ¿vale? Porque después de comer, de alimentarse, los peces todo organismo después de comer aumenta el nivel de enzimas proteolíticos en el tubo digestivo, ¿vale? Entonces, acuérdense que a proteólisis hablamos de dos tipos, la que tiene lugar en el músculo, que da lugar al ablandamiento del músculo, y la que tiene lugar en el intestino de especies de pescado que no se visceran, como sardina, anchoveta, jurel, que da lugar a la ruptura de la pared abdominal, ¿vale? Que se llama estallido ventral. El último cambio autolítico que vamos a ver es la lipólisis. La lipólisis está catalizada por unas enzimas que se llaman lipasas y hay de dos tipos, depende de si la lipasa actúa sobre un triglicérido o actúa sobre un fosfolípido, ¿vale? En el caso de que actúe sobre un triglicérido, la lipasa se llama trigliceril lipasa, ¿ya? Y si actúa sobre un fosfolípido se llama fosfolipasa. ¿Cómo actúan estas enzimas? Bueno, pues lo que hacen es separar uno de los tres ácidos grasos que tiene el triglicérido o uno de los dos ácidos grasos que tiene el fosfolípido, ¿vale? Es decir, rompen el enlace éster que une el ácido graso a el resto de la molécula, ¿vale? En el caso del triglicérido es el glicerol, en el caso del fosfolípido es un poco más compleja la estructura. Así que, como les digo, como consecuencia de la lipólisis se forman ácidos grasos libres, ¿ya? Y el resto de la estructura del triglicérido o del fosfolípido, en el caso del triglicérido nos va a quedar un diglicérido y en el caso del fosfolípido va a quedar un lisofosfolípido. ¿Qué es lo importante de esto en la calidad? Estas moléculas de acá, los ácidos grasos libres. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene que se liberen? Pues los ácidos grasos libres tienen cierto sabor jabonoso de por sí, que lógicamente no es agradable en el producto, ¿vale? Pero además los ácidos grasos libres se oxidan con mucha más facilidad que cuando estos ácidos grasos están formando parte de los triglicéridos o los fosfolípidos, ¿ya? De forma que si se produce una gran lipólisis, se favorece en gran medida la aparición de rancidez, el enranciamiento, ¿vale?
Y por último, estos ácidos grasos libres son capaces de interaccionar con las proteínas y eso lleva a su agregación y desnaturación, a la agregación y desnaturación de las proteínas, obviamente, ¿vale? Y como consecuencia de la desnaturación de las proteínas, estas pierden todas sus propiedades funcionales, como son, por ejemplo, la capacidad de formar espumas, la capacidad de formar geles, la capacidad de formar emulsiones, la capacidad de retención de agua, la textura, etcétera, ¿ya? ¿Dudas del deterioro autolítico de estos tres tipos de deterioro autolítico que les he contado? No, profe. ¿No? Ya. En cuanto al deterioro microbiano, bueno, así como decíamos que el deterioro autolítico es el primero que se produce y que da lugar a las primeras pérdidas de calidad, pero que contribuye poco a lo que es la pérdida de calidad global, el deterioro microbiano pasa al contrario, ¿ya? Se aparece más tardíamente en el producto, pero es el responsable de la mayor pérdida de calidad que se va a producir, ¿ya? ¿Por qué? Porque como consecuencia del crecimiento microbiano se producen un montón de compuestos que huelen muy mal, que tienen un olor muy desagradable, ¿ya? Como por ejemplo la trimetilamina, el amoníaco, compuestos azufrados volátiles, etcétera, ¿ya? Dentro de las degradaciones microbianas, les voy a hablar de la degradación de aminoácidos libres, la degradación de óxido de trimetilamina, la degradación de urea, ¿vale? Porque de la degradación de nucleótidos ya les he hablado. Acuérdense que en cuanto al el deterioro microbiano de los nucleótidos, las bacterias son capaces de degradar la inosina a hipoxantina. ¿Ya? Eso es, de esa cadena de degradación es lo único que las bacterias pueden hacer. En cuanto a la degradación de aminoácidos libres, hay tres tipos. Las bacterias pueden degradar o realizar tres tipos de degradación de los aminoácidos libres. Uno de los tipos es desaminación oxidativa, otro es decarboxilación oxidativa y el tercero es formación de compuestos azufrados. Desaminación oxidativa, pues si piensan en la palabra desaminación, ya estamos hablando de un aminoácido libre, fácilmente se puede intuir que lo que implica esta reacción es que el aminoácido libre va a perder el grupo amino. Acuérdense que un aminoácido tiene un grupo amino, tiene un grupo carboxilo y una cadena lateral que va variando de aminoácido a aminoácido, ¿vale? Y eso es lo que diferencia un aminoácido de otro. Pero todas tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿vale? Bueno, pues cuando pierde el grupo amino, se libera amoníaco. El grupo amino que se libera da lugar a amoníaco, ¿vale? El amoníaco va a tener consecuencias en la calidad, porque el amoníaco huele y da olor amoniacal y como es una base va a tender a aumentar el pH, ¿vale? Esas dos cosas hace el amoníaco, proporciona olor y sabor amoniacal y como es base aumenta el pH. El aminoácido libre también, por la acción de las bacterias, puede perder el grupo carboxilo y sufrir una decarboxilación, ¿vale? Cuando le pasa esto a un aminoácido libre, cuando se decarboxila, lo que se forma es una amina biógena, ¿ya? Una amina biógena ni huele ni sabe, es decir, no da ni olor, ni da mal olor, ni da mal sabor, ni bueno ni malo al producto, ¿ya? Pero las aminas biógenas tienen otro gran inconveniente y es que son tóxicas, ¿vale? Producen intoxicación en el consumidor.
Y la tercera tipo de degradación de aminoácidos libres por acción bacteriana es la formación de compuestos azufrados. Hay bacterias, como esta de acá, la Shegonella putrefaciens, que son capaces de degradar aminoácidos libres que tienen azufre. Obviamente, si va a formar un compuesto azufrado, no lo puede formar a partir de un aminoácido que no tiene azufre. Y aminoácidos con azufre tenemos la cisteína y la metionina, ¿vale? Por la acción bacteriana, a partir de cisteína y metionina se pueden formar compuestos azufrados que huelen muy mal, como sulfhídrico, metilmercaptano, etc. ¿Ya? Entonces, acuérdense que hay tres tipos de degradación de aminoácidos libres. Una es la desaminación oxidativa, que da lugar a amoníaco. Otra es la decarboxilación oxidativa, que da lugar a aminas biógenas. Y la tercera es la formación de compuestos azufrados partiendo de aminoácidos libres con azufre, ¿vale? Que da lugar a compuestos azufrados que tienen muy mal olor. Dentro de la degradación de aminoácidos libres, ampliarles un poco lo que es la decarboxilación oxidativa por el interés tan grande que tiene, puesto que, como les digo, las aminas biógenas no dan ni olor ni sabor al producto, pero producen intoxicación en el consumidor, ¿ya? Para que se produzca la formación de aminas biógenas en un pescado, necesitamos que tenga aminoácidos libres, lógicamente, que es el sustrato, que tenga unas bacterias que estén creciendo en ese producto, que tengan decarboxilasas, que son las enzimas que pueden catalizar esta reacción, y con eso ya tenemos la posibilidad de que en ese pescado se formen aminas biógenas como histamina, tiramina, espermina, etc. ¿Ya? Hay algunas materias primas que tienen una gran cantidad de histidina libre, eso se sabe. Entonces, si trabajan con este tipo de especies de pescado con alto contenido de histidina libre, tienen que extremar las precauciones, porque a nada que se les rompa la cadena del frío, el riesgo de que se formen aminas biógenas es muy, muy grande, ¿vale? ¿Cuáles son estas especies con mucha histidina libre? Pues, por ejemplo, el atún, el bonito, la sardina, el pez espada, ¿ya? Así que cuidado si por circunstancias de la vida acaban trabajando en productos de la pesca con estas especies, porque son firmes candidatas a acabar produciendo una intoxicación histamínica en el consumidor a nada que se descuiden y se les rompa la cadena del frío en algún momento, ¿ya? Dentro de los microorganismos que tienen estas enzimas y que por lo tanto pueden formar a partir del aminoácido libre la amina biógena, pues hay mesófilos y psicrótrofos, es decir, que por mucho que se refrigere el pescado, siempre está el riesgo de que se formen aminas biógenas, porque los psicrótrofos crecen a temperaturas de refrigeración, ¿vale? También tienen que tener en cuenta que algunos tipos de procesado y almacenamiento pueden favorecer o no la formación de aminas biógenas. Por ejemplo, el par tiempo-temperatura. El efecto de este par es muy claro, ¿vale? Cuanto mayor sea la temperatura de almacenamiento, cuanto más tiempo esté a una temperatura alta, mayor va a ser el riesgo de que se formen aminas biógenas, ¿ya? Así que siempre tratar de mantener temperaturas lo más bajas posibles y no romper la cadena del frío cuando se esté trabajando con estas especies, o sea, eso siempre, pero cuando se esté trabajando con estas especies con alta cantidad de histidina libre, hay que tomarse muy en serio el proceso, ¿vale? Y extremar precauciones. El eviscerado del pescado, pues ayuda a frenar la formación de aminas biógenas, porque al eviscerar y retirar las vísceras, retirar el paquete intestinal, yo estoy eliminando mucha carga microbiana que vive en el intestino, que tiene enzimas de este tipo, ¿vale?
Y otros tratamientos, por ejemplo, el envasado en atmósferas modificadas o el salazonado con sal, se ha visto que ayudan a frenar también, a disminuir el riesgo de la producción de aminas biógenas, porque tanto con el envasado en atmósfera modificada como por efecto de la sal tienden a inhibirse estas enzimas que son las que transforman el aminoácido libre en una amina biógena. En cuanto a la degradación del óxido de trimetilamina, que es otro tipo de deterioro microbiano que se produce en el pescado, contarles dos cosas importantes. ¿Ya? Una, es que el óxido de trimetilamina se degrada por la acción de bacterias como estas que tienen acá, Photobacterium fusforium, Segonnella putrefaciens, algunas enterobacterias, ¿vale? Y se produce trimetilamina, que es el compuesto responsable del olor característico de deterioro, ¿vale? Como les decía la semana pasada, un filete de pescado que se lo olvida en la nevera una semana o unos cuantos días, no hace falta tampoco una semana, ojalá, unos cuantos días y abren la nevera y les da un olor así desagradable, eso que están oliendo es la trimetilamina, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Pero también recalcarles que el óxido de trimetilamina se puede degradar también por enzimas endógenas del pez, ¿ya? Este compuesto también tiene dos vías, la vía microbiana y la vía autolítica. Cuando se degrada por vía autolítica, da lugar a dimetilamina y formaldehído, ¿ya? Y el compuesto importante de cara a la calidad en este caso es el formaldehído. ¿Por qué? Porque entrecruza proteínas forzando su desnaturación. ¿Qué significa que entrecruza proteínas? Pues significa, esto lo hice pues para el semestre pasado, para que quedara más claro, ya, que aquí tengo una proteína con mi estructura terciaria típica de las proteínas y aquí tengo otra, ¿vale? Cuando se forma el formaldehído a partir del óxido de trimetilamina, el formaldehído lo que hace es entrecruzar las dos proteínas, es decir, se une a una proteína por un lado y por el otro se une a la proteína vecina y forma un entrecruzamiento entre ellas, ya un puente entre ellas. Y esto es lo que hacen también los ácidos grasos libres que vivimos en la lipólisis. Ya cuando les dije, los ácidos grasos libres se unen a proteínas, las agregan e inducen su desnaturación. Es el mismo mecanismo el que usa el formaldehído y los ácidos grasos libres, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando del formaldehído. ¿Cuándo se produce la degradación del óxido de trimetilamina por vía microbiana y cuándo se produce por vía autolítica? Bueno, pues en pescados refrigerados, ¿ya? Siempre se produce la degradación por vía microbiana. En pescados congelados, siempre se produce esta otra, la degradación por vía autolítica. ¿Por qué en pescado congelado no se produce la degradación microbiana? Pues porque cuando uno congela un pescado, los microorganismos que tiene el pescado dejan de crecer. Si dejan de crecer, lógicamente, dejan de ser activos metabólicamente. ¿Se mueren en congelación? No. Desgraciadamente, la congelación no es una técnica de higienización de alimentos. Los microorganismos no se mueren, se quedan en stand-by, por decirlo de alguna forma, hasta que el producto se descongela. Pero durante el periodo donde el pescado está congelado, no hay crecimiento microbiano. Las bacterias no pueden crecer a menos 18 grados, ¿vale? Sin embargo, en ese producto sí va a haber actividad enzimática, porque las enzimas, a pesar de la congelación, siguen activas, ¿vale? Al disminuir la temperatura y ponerlo a menos 18, esas enzimas van a actuar de forma más lenta, pero van a seguir activas. Generalmente no se inactivan por congelación los enzimas, ¿ya? Entonces, en pescado congelado, las enzimas del propio pez, como es
es el caso de esta, la óxido de trimetilamina dimetilasa, degrada el óxido de trimetilamina del pez y lo transforma en dimetilamina y formaldehído. Y el formaldehído deteriora la textura porque entrecruza proteínas por este mecanismo de acá que les he explicado. En pescado refrigerado, el crecimiento bacteriano es rápido y el óxido de trimetilamina se degrada por la acción de las bacterias formándose trimetilamina, que es el responsable del olor característico de deterioro del pescado refrigerado. ¿Ya? Entonces, fíjense bien que la vía autolítica, que es esta de acá, y la microbiana, que es esta de acá, producen compuestos diferentes que tienen implicancias distintas en la calidad, ¿vale? Y por último, la degradación de la urea. La degradación de la urea durante este proceso post-mortem, el deterioro microbiano, se transforma en amoníaco, ya por la acción de ureasas bacterianas. Y el amoníaco tiene olor amoniacal y además es una base y da lugar a un aumento del pH. ¿Dónde es muy importante la degradación de urea? En el asmobranquios, que son los peces que ya hablábamos de ellos el tema pasado, que son peces con esqueleto cartilaginoso, es decir, rayas y tiburones, ¿vale? ¿Por qué es muy importante en el asmobranquios? Porque estos peces tienen altas concentraciones de urea, entonces durante el proceso post-mortem de los elasmobranquios se van a producir altas cantidades de amoníaco a partir de esa urea, ¿vale? ¿Dudas del deterioro microbiano? Ninguno hasta el momento, profe. Ya, Profe, yo tenía una duda, pero no sé si. dime. Mi duda era si existe algún microorganismo que siga como funcional a pesar de la congelación o el 100% se detiene su actividad. Se detiene su actividad. Los microorganismos, las bacterias no pueden crecer a temperaturas de congelación, pero no se mueren, se quedan en estado de reposo y cuando el producto se descongela, ahí vuelven a activarse y vuelven de nuevo a multiplicarse y a crecer. ¿Ya? Gracias, Sin profe. embargo, las enzimas sí siguen activas a temperaturas de congelación. Ahora, claro, la velocidad de actividad de una enzima a temperatura de congelación es mucho más baja que a temperatura de refrigeración, porque ya saben que al disminuir la temperatura disminuye la velocidad de reacción. ¿Ya? Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Para qué les he contado yo tantas cosas del deterioro? Pues porque en estas reacciones que les he contado está la base de los índices de calidad que se utilizan en pescado fresco, ¿vale? Vamos a empezar primero por esos, que son los instrumentales. Si me traen un pescado al laboratorio, ¿vale? Y me dicen, evalúe la calidad. ¿Cómo hago yo eso? Bueno, pues hay dos grandes bloques de métodos, ¿ya? Unos son métodos sensoriales, que son estos de acá, en los que me fijo en cómo están algunos indicadores de ese pescado. Imagínense que le llevan, no sé, una merluza como esta de acá de la foto, ¿vale? ¿En qué me fijo yo para saber cómo está la merluza? Pues me tengo que fijar sobre todo en el estado de la piel, de los ojos y de las branquias, ¿ya? Esos son los órganos más indicadores, o mejor indicadores, mejor dicho, de la calidad del pescado, ¿ya? Las branquias, por cierto, son estas láminas de aquí que tienen debajo del opérculo, ¿ya? Que es esto que está levantando aquí este señor, se llama opérculo, y estas son las láminas branquiales, ¿ya? Por aquí el pez respira, no tiene pulmones, supongo que ya lo saben, tiene branquias, ¿vale? Entonces,
Vamos a ver primero la piel. ¿En qué me fijo? Pues si la piel está brillante y no tiene mucus formado, que es esa capa viscosa que se forma con el tiempo encima de la piel del pescado, eso me da una idea de que el pescado está fresco, ¿vale? Con el tiempo, el pescado pierde el brillo en la piel y empieza a formarse el mucus, ¿ya? En cuanto a los ojos, el ojo es un órgano muy indicador de cómo está el pez, el pescado en cuanto a su frescura. El ojo es convexo como el nuestro, ¿vale? Sin embargo, con el tiempo, el ojo del pez se aplana, se pone plano y con más tiempo y mayor pérdida de frescura acaba siendo cóncavo, ¿vale? O sea, se hunde totalmente el ojo. Y no solamente cambia en su convexidad, concavidad, sino que también se pone opaco, ¿vale? La córnea se pone opaca en el sentido de que, lo que quiero decir con esto, pues que la pupila es negra y el ojo se ve, como ven acá en esta foto de acá, se ve transparente, ¿vale? Sin embargo, en este otro de acá que está detrás, ven como la pupila se vuelve gris, ¿ya? Y empieza a enturbiarse el ojo, se pone opaco, ¿vale? Y por último, en las branquias, también es un gran órgano indicador de la frescura. En cuanto a qué me tengo que fijar, pues en el color, en el olor y en la presencia o no de mucus, ¿vale? Estas branquias de acá, como ven, están un poco descoloridas, ¿ya? Por acá están rojas, más o menos rojas, ya quizá tirando un poco marrón, pero acá han perdido totalmente el color rojo, ¿ya? Este pez no es muy fresco. Un pez o sea, un pez fresco, las branquias son rojas, rojo intenso, las láminas branquiales no tienen mucus, ¿vale? Y huelen a fresco, a mar. Con el tiempo, las láminas branquiales se pegan unas a otras porque se produce mucus, pierden el color rojo, primero se decoloran y después se ponen marrones y comienzan a tomar olores bastante desagradables. Bueno, en este enlace pueden ver la determinación de la frescura mediante métodos sensoriales, fijándose en estos órganos indicadores que les acabo de decir. Ahí pueden ver cómo se hace, ¿ya? Aparte de estos métodos sensoriales, también puedo usar métodos instrumentales, ¿vale? ¿Y qué métodos instrumentales puedo yo realizar para evaluar la calidad, evaluar la frescura de un pescado? Pues hay distintos tipos de métodos instrumentales. El bloque de métodos químicos y bioquímicos, que son de los que les voy a hablar porque estamos en bioquímica, pero también hay métodos físicos y métodos microbiológicos, ¿ya? Obviamente todo lo que son recuentos microbianos y presencia o ausencia de algunos microorganismos son métodos microbiológicos, ¿vale? Dentro de los métodos físicos, pues por ejemplo hay uno que mide la resistencia al paso de corriente a través de las membranas celulares, ¿ya? Entonces, conforme el pescado va perdiendo frescura y va deteriorándose, la resistencia al paso de corriente va siendo cada vez menor, ¿ya? En cuanto a los métodos químicos y bioquímicos, pues hay bastantes. Yo solo les voy a hablar de tres que tienen que saber cuándo aplicarlos y por qué, ¿vale? Y qué información nos dan. Uno es el valor K. El valor K está basado en la cadena de degradación de nucleótidos que les he explicado, desde la ATP hasta la hipoxantina, ¿ya? Es una de las mejores técnicas para evaluar la frescura del pescado refrigerado, es cierto, pero tiene el inconveniente de que es una técnica costosa, porque para poder hacerla necesito un equipo, un cromatógrafo líquido de alta presión, un HPLC. Un HPLC viene a costar del orden de 35 millones de pesos. Entonces, no todos los laboratorios pueden comprar un HPLC, ¿ya? Una gran ventaja del valor K es que
me da información sobre la frescura del pescado durante todo el periodo de almacenamiento. Ya es decir, desde que se muere el pez hasta que se pudre. ¿Por qué? Porque en el valor K yo estoy recogiendo o estoy midiendo compuestos que se generan por los dos tipos de deterioro, por el deterioro autolítico, que es el primero que tiene lugar, que son todos, el ATP, el ADP, la AMP, el IMP, la inosina y la hipoxantina, y también por el deterioro microbiano, que es la hipoxantina, ¿ya? Entonces, al recoger compuestos que se producen durante, vamos a ver el gráfico para que me entiendan mejor, ¿ya? Acá, al recoger compuestos que se producen desde aquí durante el deterioro autolítico y durante el deterioro microbiano, el valor K es un índice que me sirve y me da información durante todo el tiempo de almacenamiento. ¿Ya? Esa es una gran ventaja del valor K. ¿Cómo se calcula? Pues es un cociente, como ven. Llegaremos ahí. En el numerador va la concentración de inosina y hipoxantina y en el denominador la concentración de ATP más ADP más AMP más IMP más inosina más hipoxantina y se expresa en porcentaje, así que multiplicado por 100, ¿ya? Cuanto mayor es el valor K, menor es la frescura del producto, ¿vale? O puesto al revés como está acá, cuanto menor es el valor K, mayor es la frescura. El valor K va a ir aumentando con el tiempo, ¿ya? Porque conforme pasa el tiempo van a aumentar las concentraciones de inosina y hipoxantina, entonces el numerador va a ser cada vez más grande con respecto al denominador, por eso el valor K va a ser mayor con el tiempo, ¿vale? Si se acuerdan, cuando yo les hablé de la cadena de degradación de nucleótidos, les decía que hasta el IMP la degradación era muy rápida, tan rápida que en horas después de la muerte del pez, desaparece el ATP, desaparece el ADP, desaparece el AMP, ¿ya? Y quedan solamente trazas, ¿ya? Entonces, estos valores, ATP, ADP, AMP, tienden a cero muy rápido, ¿ya? Por ello, se construyó otro índice de calidad que se llama valor K sub I, ¿ya? El valor K sub I y el valor K son dos índices diferentes, como pueden ver en la fórmula, ¿vale? En el caso del valor K sub I, del denominador he quitado el ATP, el ADP y el AMP porque, como les digo, muy pronto después de la muerte del pez, esos valores tienden a cero, porque se degradan muy rápido, ¿ya? Pero no es el mismo índice, son dos índices diferentes. Si yo les pido calcular el valor K, les estoy pidiendo que calculen este. Si les pido calcular el valor K sub I, les estoy pidiendo que calculen este otro. ¿Ya? El valor K sub I también se expresa en porcentaje y es la suma de inosina y hipoxantina dividida por la suma de IMP más inosina más hipoxantina. El valor K y K sub I se utiliza mucho, por ejemplo, en Japón, de tal forma que pescados con un valor K o valor K sub I mayor del 20% no se pueden destinar para su consumo crudo, ¿ya? Y esos pescados se tienen que destinar a su consumo como pescado cocinado, pero nunca crudo. En Japón, para que el pescado pueda destinarse a consumo crudo, debe tener un valor K o un valor K sub I inferior al 20%. Otro índice de calidad importante es el nitrógeno básico volátil total, ¿vale? Cuando uno determina nitrógeno básico volátil total en un pescado, ¿qué es lo que está midiéndole al pescado? Pues está midiendo la cantidad de compuestos nitrogenados volátiles que tiene, ¿ya? Y esos compuestos nitrogenados volátiles, ¿cuáles son? Pues son trimetilamina,
y amoníaco, fundamentalmente. Pero los mide juntos, no sabe cuánto hay de trimetilamina y cuánto hay de amoníaco, ¿vale? La medida de nitrógeno básico volátil total se sabe que es la suma de estas dos, pero no se sabe cuánto de cada una tiene el pescado, ¿ya? Otro índice de calidad es el contenido de trimetilamina. Es un protocolo distinto, una determinación distinta, que cuando uno lo realiza, sí llega a saber cuál es el contenido de trimetilamina de su pescado, ¿vale? Estos dos índices, tanto el nitrógeno básico volátil total como la trimetilamina, ¿qué características tienen? Y con esto terminamos. Bueno, son índices que me van a dar información sobre la frescura del pescado refrigerado, pero durante etapas tardías de almacenamiento, no durante las primeras etapas de almacenamiento. Y esto es una importante diferencia con el valor K, que hemos dicho que valía para todo el periodo de almacenamiento. Estos no. Durante las primeras etapas de almacenamiento no me dan información sobre la pérdida de frescura. ¿El producto está perdiendo frescura? Sí, pero no la puedo cuantificar esa pérdida con estos índices de calidad. ¿Por qué? Porque ambos miden compuestos que se generan durante el deterioro microbiano, y hemos dicho que el deterioro microbiano se produce en etapas más tardías del almacenamiento, no al principio. ¿Ya? ¿Cómo sé esto? Bueno, pues acá tienen la demostración, ¿ya? Esto es un bacalao conservado a 0 grados durante 20 días. Bueno, desde el día 0 se le mide varias cosas. Me voy a centrar solamente en la trimetilamina, que es la línea negra continua, esta que ven acá, y en el nitrógeno básico volátil total, que es esta línea discontinua, ¿ya? Durante los 10 primeros días, ni el nitrógeno básico volátil total ni la trimetilamina experimentan cambios significativos. Uno lo mide el día 0, le da la trimetilamina como 1, por decir. La mide el día 3 y le da 1. La mide el día 5 y le da 1. La mide el día 7 y le da 1,2. ¿Ya? ¿Significa que en esos 7 días mi producto no ha perdido calidad? Obviamente que sí, pero no la puedo medir esa pérdida de calidad ni con la trimetilamina ni con nitrógeno básico volátil total. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos dos índices miden compuestos que se producen durante el deterioro microbiano, que es el que tiene lugar en etapas más avanzadas de almacenamiento. ¿Ya? Por ello, a partir del día 10, donde ya es notorio el deterioro microbiano, vemos como la trimetilamina aumenta y aumenta mucho, y el nitrógeno básico volátil total también. En este periodo, los índices trimetilamina y nitrógeno básico volátil total sí me están dando información sobre la pérdida de calidad. En este otro primer periodo no me están dando información sobre la pérdida de calidad. ¿Se entiende esta idea? Esta idea es súper importante. ¿Se entiende o no, chicos? Estos dos índices miden cosas que se producen acá. En el deterioro microbiano miden el nitrógeno básico volátil total, hemos dicho que medía amoníaco y medía trimetilamina. La trimetilamina procede de la degradación del óxido de trimetilamina por deterioro microbiano, luego se produce en esta etapa de acá. Y el amoníaco o bien viene de la degradación de aminoácidos libres o bien viene de la degradación de la urea, pero en ambos casos, acá están, se produce también en este periodo de acá. Luego esos índices de calidad hasta acá, o sea, durante todo este tiempo no me van a dar información de cómo está el pescado perdiendo la frescura. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ya, ok, pues eso. Así ya me quedo tranquila. Bueno,
hasta aquí nos dio tiempo, chicos. Se me quedó colgado el pescado congelado. Es una pena, pero no hay tiempo para más. Así que con todo el esfuerzo del mundo hemos visto carne, yo creo que bastante bien, y hemos podido dar estas dos clases de pescado refrigerado, ¿ya? Yo sé que mañana es la prueba, pero traten de estudiar, por favor. Si tienen dudas, escríbanme. Yo estaré pendiente del correo toda esta tarde y mañana, puesto que el examen es en la tarde, ¿ya? Así que cualquier cosa, por favor, no duden en escribirme, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Yo creo Profe, una duda. que si no les digo nada, les mandaré la prueba por email como hace la profe Gerda. La profe se la manda por email, ¿cierto? Sí, por email. Ya, ok, Le envía igual a ella por email. ¿Está bien? ya. Bueno, pues nada, chicos, que eso, estudien por favor, ya lo que puedan y ahí nos vemos. Profe, le iba a preguntar, ¿va a ser de desarrollo igual que la de la profe Yoga? No lo sé, tengo que pensarlo todavía porque ni la Ok. tengo puesta, o sea, imagínate. Cuando la ponga, ahí les prometo que les voy a mandar un correíto para que por lo menos sepan. Profe, Sí, en esta prueba entra cosecha y post cosecha. no, solamente mi parte hasta donde yo sé, Ya, carne y pescado. ¿Ya? ok, gracias. Bueno, ya, pues nada, chicos, Profe, una dime. última cosa, que igual no pasamos la de pescado congelado, pero usted podría pasar su PPT como para estudiar eso igual, para no quedar sin esa Sí, parte. la puedo subir, sí, sí, yo subo. Tienen todo arriba, por cierto, ¿no? O sea, Sí, pero me refería a la parte de pescado congelado. sí, sí, yo la subo, pero por asegurarme, ustedes cuando entran a la Sí, asignatura, sí, está todo. sí, ya, ok, ok. Digo, no sé, a lo mejor como es asignatura compartida no tienen acceso a esta parte, pero ya, ok, ya me quedo tranquilo. Si no te preocupes, yo lo subiré igual, para que lo puedan ver. Gracias, profe. Bueno, ya, pues nada, chicos, nos vemos, cuídense. Profe, Dime. ¿la clase la va a subir hoy día? ¿La de ahora? Sí, pues obvio, ahora mismo. De hecho, tengo una clase en 20 minutos. Entonces, si ven que no la subo antes de las 7, por favor, escríbanme un email, porque es que se me ha olvidado, porque tengo en menos de 20 minutos, tengo una clase con los tecnólogos. ¿Ya? Pero yo espero que ahora que salgamos de la reunión le da tiempo a bajar, a grabar y yo ahí y me dio tiempo a subirlo. ¿Vale? Pero si no lo subo de aquí a las 7, mándenme un email porque es que se me ha olvidado. Ya, Ya, profe. gracias, profe. Chao. Bueno, chao. Gracias, Chao, profe. profe, Chao, Chao. gracias. profe, que esté bien. Igual, chao, chicos.